amigas, amigos de Santiago Sinicagua, de comunidades, de pueblos, municipios de esta región de la Mixteca Alta, del estado de Oaxaca. Me da mucho gusto estar de nuevo en este pueblo que ya conocía, que había visitado hace 10 años. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios del estado de Oaxaca y también todos los municipios de México. Y los he visitado más de una vez porque nos llevó tiempo recorrer el país y sembrar la idea de la necesidad del cambio, de un cambio verdadero. Visitamos por eso los pueblos, predicamos cívicamente en toda la República. No fue en vano ese esfuerzo, porque se decidió en favor de ese anhelado cambio. La mayoría de los mexicanos consideraron que era necesaria, justa, una renovación en la vida pública de nuestro país. Por eso hablamos de la cuarta transformación, porque la primera fue la independencia de México, cuando dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, encabezaron al pueblo de México para que se lograra la independencia, porque nos manteníamos como colonia de España, estábamos dominados por Europa. Así permaneció nuestro país 300 años. Apenas vamos a cumplir 200 años de independencia. Por eso fue importante ese movimiento. No solo se consiguió la independencia de México, sino que se inició a luchar, se inició la lucha por la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y Morelos decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Escribió un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación. Se lo dictó a un abogado, Andrés Quintana Roo, y le decía: usted, licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí de que se eleve el salario del peón. Fíjense lo breve, pero claro y sustancioso de ese dictado: que se eleve el salario del peón. Sencillo. Le decía a Morelos, a Quintana Roo: ponga ahí que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Le decía: ponga ahí que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese fue el documento que dictó Morelos. Por eso se logró la independencia y se inició la primera transformación. La segunda fue el movimiento de reforma que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país,
Benito Juárez García, porque los conservadores en aquel entonces no aceptaban las reformas, y ya cuando estaban perdidos se atrevieron a ir al extranjero a ofrecerle a un príncipe que viniera a dominar México, un acto antipatriótico. Vino por eso Maximiliano y la emperatriz Carlota, y nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Pero Juárez, los liberales, no se rindieron, lucharon para liberar de nuevo a nuestra patria, para lograr la segunda independencia de México. ¿Saben cuántos soldados franceses trajeron? 30,000 para invadir a México. El presidente Juárez tuvo que ir al norte a defender la República. Se fue a Chihuahua, a Paso del Norte, que ahora es Ciudad Juárez. Allá estuvo con su gabinete. Le escribía Maximiliano diciéndole que se entendieran que le daba el cargo de primer ministro si aceptaba el imperio austriaco francés, si lo reconocía a él, a Maximiliano, como el principal gobernante de México. Juárez le contestaba: no voy a aceptar nunca un gobernante extranjero. Y sufrió mucho estando en México, porque su familia se tuvo que ir al extranjero. Se murieron sus hijos y no pudo estar en el sepelio, en los funerales de sus hijos, para defender la patria. Por eso se logró, por esa resistencia, que se recuperara la República, porque Juárez, entre otras cosas, era muy perseverante, no perdía la fe en la causa que defendía. Otros se desesperaban y se hacían a un lado o se iban del lado de los invasores, y Juárez resistiendo sin doblarse. Por eso se logró expulsar a los extranjeros y al mismo tiempo la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la Revolución de 1910. No hace mucho, hace un poco más de 100 años. ¿Por qué fue esa revolución? Porque Porfirio Díaz se quedó 34 años en la presidencia. Llegó con la bandera de la no reelección y se quedó. Reformó la Constitución y estableció la reelección. Por eso surgió el movimiento encabezado por Francisco I. Madero, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Pero también el movimiento social, así como Porfirio Díaz y Juárez,
eran originarios de este estado de Oaxaca. También otros dirigentes extraordinarios nacieron aquí en Oaxaca. Los hermanos Flores Magón, en la Sierra Mazateca. Y ellos impulsaron el movimiento social porque había esclavitud, porque no había justicia laboral. Por eso surgió ese movimiento revolucionario y se avanzó, porque se entregó la tierra a los campesinos que estaban en manos de hacendados. Se recuperó la riqueza de México que se había entregado a extranjeros, las minas, los ferrocarriles, el petróleo. Todo eso se logró con la revolución y también mejoraron las condiciones laborales, porque en el porfiriato se tenía que trabajar 16 horas y eran 25 centavos y no había vacaciones. Había que trabajar hasta los domingos y si no trabajaba el domingo no ganaba. Además, siempre vivía el jornalero, el peón endeudado y se volvía esclavo. Por eso fue el movimiento revolucionario y por eso se estableció en la Constitución de 1917 la jornada de 8 horas y el salario mínimo. Sí fue importante la revolución, pero pasó el tiempo y se regresó a ese sistema opresor, injusto, de apoyo y beneficio solo para las minorías. Y lo mismo que en aquel entonces se entregaron las minas, se privatizaron las empresas públicas, los bancos, los ferrocarriles, desaparecieron los trenes de pasajeros en este periodo. Nada más hay trenes de carga y están en manos de empresas extranjeras. Bueno, se avanzó en la privatización del petróleo, de la industria eléctrica nacional. Por eso es que la gente en 2018, hace un poco más de un año, decidió por un cambio. Y por eso hablamos de la cuarta transformación de la vida pública del país. La primera fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución y la cuarta este movimiento que estamos llevando a cabo desde abajo y entre todos. ¿Cómo es esta transformación? Pues lo primero es que no haya corrupción, porque eso es lo que estaba destruyendo a México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y el presupuesto público, que es de todos, se quedaba siempre en unas cuantas manos. Por eso decidimos que lo primero es no permitir la corrupción, acabar con la corrupción, cortar de tajo con la corrupción, y lo estamos
llevando a cabo. Se está erradicando la corrupción. Vamos a desterrar la corrupción de México. Me canso, ganso. Y con eso el presupuesto rinde. No hace falta aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos, aumentar la deuda. No, se robaban mucho y ahora se tiene presupuesto. Se han liberado fondos para el desarrollo. Y el otro complemento de esta fórmula es acabar con los lujos en el gobierno. Porque había un gobierno con muchos lujos, con muchas extravagancias, sueldos hasta de 700,000 pesos mensuales. Eso se terminó. Estamos bajando los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Eso se llama justicia laboral. Ha aumentado el salario mínimo. En 13 meses que llevamos, el año pasado el aumento 16%. Este año 20%. ¿Saben desde cuándo no aumentaba así el salario mínimo? Llevaba 40 años que no había aumento del salario mínimo como se ha registrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. También no hay privilegios para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 6,000 millones de pesos solo para la atención médica de los altos funcionarios públicos. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Eso se terminó. Ahora hay que ir al ISSSTE o al seguro. O al INSAR. Ya no hay atención médica privada. Los expresidentes, ¿saben cuánto tenían de pensión en general cada uno? 5 millones de pesos mensuales. Se rayaban. Por eso algunos están enojados, pero ya se les va a pasar. Ya se van a ir acostumbrando. ¿Cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Miren, ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Esos 8,000 elementos pasaron a formar parte de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, y es ya pueblo uniformado para proteger a la gente que lo necesita. Al presidente lo cuida el pueblo, al presidente lo cuida la gente. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Ya también, hoy en la mañana que di a conocer lo del avión presidencial, hay polémica, pero ya se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Se vende, se renta o se rifa.
no me voy a subir a ese avión. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Por qué nos está costando trabajo vender? Porque no hay quien lo compre, imagínense. No lo tiene ni Donald Trump. Está evaluado en 2.500 millones de pesos. Tiene para 280 pasajeros, pero lo adaptaron para que puedan ser transportados 80. Eso sí, salas de junta, restaurante, alcoba. Es un palacio para los cielos, una ofensa para el pueblo de México. Por eso, no solo nos vamos a deshacer de ese avión, que dicho sea de paso, todo lo que se obtenga por la venta de ese avión va a ser para comprar equipo médico, para rayos X, para ambulancias, para tomógrafos, mastógrafos, para que no falten los equipos en los hospitales públicos. De ahí vamos a tener recursos. Aquí aprovecho de una vez para decirles que regreso el día 20 de marzo porque vamos a inaugurar el Hospital de Especialidades en Tlaxiaco. Todo esto significa ahorros, significa Mixteca en helicóptero. ¿Cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? Nunca. Por eso ya es un gobierno distinto, nuevo, y vengo a decirles que no vamos a fallarles. No vamos a traicionar al pueblo, vamos a seguir cumpliendo todos los compromisos. ¿Qué hemos hecho? Vamos a ver, en 13 meses. En general les digo que se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero la preferencia se le está dando a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Y no es discurso, no es palabrería, demagogia. Miren, los programas de bienestar están llegando a la mitad de todos los hogares de México. La mitad de las casas, la mitad de las familias de México están recibiendo cuando menos un programa de bienestar. Pero en las comunidades pobres es el 95% de las casas y vamos a llegar al 100%. Todas las casas donde viven los pobres, donde viven los marginados, todas las casas de comunidades indígenas van a recibir, todas las familias van a recibir cuando menos un programa de bienestar. Y ya estamos por lograrlo. Les explico. Cuando llegamos, les entregaban a los adultos mayores 1.160 pesos cada 2 meses. El año pasado ya fueron 2.550, el doble. Y este año ya se aumentó también, porque se está considerando lo de la inflación. ¿Para quién es este programa? Para todos los adultos mayores. 8 millones de adultos mayores tienen esta pensión. Y en el caso de comunidades indígenas, no es a partir de los 68 años, es a partir de los 65 años. Lo mismo en el caso de niñas, niños con discapacidad. Todos
los pobres tienen también su pensión, igual que la de los adultos mayores. Niñas, niños pobres con discapacidad. Becas. ¿Saben cuántas becas se están otorgando? 11 millones de becas. Preescolar, primaria, secundaria. Todos los que estudian preparatoria, su beca. Los que estudian en la universidad de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales. Nunca se había llevado a cabo eso en el país. Pero no solo son las becas. Los jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo, están siendo contratados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y están trabajando como aprendices en talleres, en empresas. ¿Saben cuántos están contratados así? 900,000 jóvenes. Antes nada más les llamaban ninis, que ni estudian ni trabajan. Se les consideraba como marginados, discriminados. Ahora no. Ahora todo joven que quiere trabajar tiene esa oportunidad. Aquí quiero comentarles también de que se está apoyando la educación. Cumplí el compromiso de que se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa y ya se canceló la mal llamada reforma educativa y no pasó nada, al contrario, ahora hay paz, hay tranquilidad, hay armonía. Y con los maestros, con las maestras, con los padres de familia, vamos a mejorar la calidad de la enseñanza en bien de todos. Y ahí vamos a avanzar. Pero yo vengo aquí con ustedes, pues para inaugurar el primer camino que se construyó y se termina aquí en Oaxaca. Es el primero. Tenemos 108 frentes que se abrieron. Estamos trabajando en 108 caminos. Ya este fin de semana vamos a inaugurar 25. Pero yo hice el compromiso de pavimentar de concreto todos los caminos a las cabeceras municipales de Oaxaca. De los 570 municipios, calculamos que hay como 280 que no tienen camino pavimentado. Ahora ya menos a sus cabeceras municipales. En el sexenio vamos a cumplir con el compromiso, pero lo estamos haciendo de una manera muy distinta, como aquí lo mencionó el ingeniero Jiménez Espriu. ¿Cómo se hacía antes? Pues si se iba a construir un camino, se entregaba la obra a una empresa contratista, y para que esa empresa contratista recibiera el contrato tenía que dar un moche, un soborno, y ahí empezaba mal ya, porque ya no tenían ninguna responsabilidad y por lo general hacían mal las obras. Una capita de emulsión asfáltica, de pavimento, que no aguantaba las lluvias y volvía a ser el camino de terracería. Dijimos, así no, lo vamos a hacer de concreto, como esta cancha, como esta plaza, y lo vamos a hacer con la gente. Lo vamos a hacer con revolvedoras y queremos que el beneficio quede en la misma comunidad, en el mismo municipio, que se dé trabajo
y se logre un efecto multiplicador. Es dar trabajo, es que quede el dinero del presupuesto en el mismo municipio para reactivar la economía, es que la gente tenga su camino, tenga su obra. Por eso iniciamos este programa, pero para orgullo de ustedes no se podría haber iniciado en todo el país, solo aquí en Oaxaca. Hay condiciones inmejorables para hacerlo así, para entregarle a la autoridad su presupuesto y decirle: con la asamblea decidan y administren ustedes, háganlo ustedes. Eso solamente en los municipios de Oaxaca. Fíjense la importancia que tiene la cultura, su organización social, la importancia del tequio, de la ayuda mutua. Esto que viene de lejos, la honestidad de las autoridades. En otros casos, en otros municipios, como ya están echados a perder, ya nada más buscan los cargos para robar, es un riesgo transferirle los recursos porque se los van a clavar. Pero aquí no es así. Aquí se entrega el dinero en la asamblea y todos participan y están cuidando que ese dinero se emplee, se aplique bien. Y por eso podemos hacer estas obras con ustedes, bien hechas, porque los funcionarios que manejaban estos programas decían: no saben los campesinos, no saben los indígenas hacer un camino. Les decía: ¿cómo que no van a saber si fueron los constructores, sus antepasados de Monte Albán? Y son los mejores trabajadores de la construcción en el mundo. ¿Cómo no van a saber hacer un camino? Esto es lo que estamos demostrando. Y es un ejemplo a nivel nacional, a nivel de otros pueblos, lo que ustedes están llevando a cabo. Y nos ayudan mucho, porque imagínense hacer 280 caminos desde el gobierno. ¿Cuánto trámite? ¿Cuánto costaría levantar al toro viejo, que es a veces el gobierno echado, reumático, mañoso, para empujarlo y que camine? Yo puedo tener buenas intenciones, el gobernador, los servidores públicos arriba, pero para que se hagan las cosas, le cuelga. Por eso tenemos que gobernar con el apoyo del pueblo. La democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y este es el ejemplo. Aquí me están ayudando. Nos están ayudando a empujar el elefante reumático, el toro viejo. Por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a continuar haciendo así las obras. Vamos a ampliar el programa. Si son ahora 108 frentes, tienen que llegar a cerca de 300 frentes, porque van a ser cerca de 300 caminos como este, los que vamos a construir en todo el sexenio. Y va a haber trabajo. Y también sobre eso quiero hablarles, decirles
que ya hubo trabajo en el camino, pero ahora vamos a aplicar el programa aquí en esta región y en otros pueblos de Oaxaca, el programa Sembrando Vida. Aquí en Sinicagua se va a aplicar ese programa. Si ya los que trabajaron haciendo el camino, hombres y mujeres, van a tener trabajo también en el programa Sembrando Vida. Y ahí sí no va a ser solo por este año, ahí va a ser todo el sexenio. No van a ser empleos temporales, va a ser empleo permanente para la gente. ¿Cómo es ese programa? Te los explico. Se da un apoyo para que ustedes cultiven sus parcelas de lo que se da aquí: maíz, frijol, trigo, harinero, madera, árboles maderables, la reforestación. Entonces, mientras están trabajando, se les da un apoyo, 5,000 pesos mensuales, para que trabajen su tierra. Y este apoyo, les decía yo, es todo el sexenio. Nada más que hay que sembrar. Para eso vamos a tener viveros comunitarios, viveros de la Secretaría de la Defensa. Ya tenemos viveros que están produciendo millones de plantas en todo el país. Ya comenzó este programa en el sureste, no incluyó el primer año a Oaxaca. El 19 fue la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Veracruz, fundamentalmente. En el norte solo entró Durango, pero en Chiapas el año pasado se sembraron 200,000 hectáreas. ¿Saben cuántos trabajan en Chiapas en esas 200,000 hectáreas? 80,000 sembradores que están ganando su jornal, trabajando en su propia tierra, cultivando su propia tierra. El año pasado fueron 500,000 hectáreas y más de 200,000 empleos en el país. Este año aumenta otras 500,000 hectáreas y vamos a llegar a 400,000 empleos en todo el país. Aquí en Oaxaca este año se van a sembrar 75,000 hectáreas y se va a dar trabajo a 30,000 sembradores. Ya van a venir a verles para hacer los censos y a trabajar. Todos. No hay ningún problema. Si tienen una pequeña superficie, hay también apoyo. Es más, el que menos tierra tenga, más apoyo debe de recibir, porque la justicia es darle más al que tiene menos. Van a venir a verles, se van a hacer asambleas y vamos a trabajar de esta forma. También quiero aprovechar para comentarles que todas las escuelas, este es otro programa, van a tener su presupuesto, todas las escuelas. Lo mismo, ya no vamos a pasar nada por las distintas dependencias del gobierno federal, estatal. No queremos intermediarios. Nada de que yo soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata o Lázaro Cárdenas y dame a mí
el dinero y yo lo voy a entregar, yo lo voy a repartir a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Porque así no llega, o llega incompleto, con moche, con piquete de ojo. Cada quien va a tener su tarjeta. Ahora estamos padeciendo porque no tenemos sucursales de banco, pero ya empezamos la construcción de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. Van a haber sucursales del Banco de Bienestar en todas las cabeceras municipales del país. Y en ese banco van a poder cobrar los adultos mayores sus pensiones, los discapacitados, los campesinos que antes recibían el Procampo y ahora se llama Producción para el Bienestar. Van a seguir recibiendo ese apoyo. Los sembradores de Sembrando Vida, los becarios, allí en ese banco. Que aquí en la cabecera va a haber, en todas las cabeceras va a haber un banco de bienestar, para que no tengan que ir a Tlaxiaco, porque imagínense cuánto tiempo para ir a cobrar. Si son adultos mayores, tienen que llevar a compañía para que los cuiden. Si son niñas, niños con discapacidad, lo mismo. Y muchas veces llegan y no hay dinero, regresan después. Entonces queremos que esto se resuelva bien. Lo mismo en el caso de las escuelas. Hay 170,000 escuelas en el país. Aquí en Oaxaca son como 10,000. Preescolar, primaria y secundaria. Bueno, ¿qué estamos haciendo ya? Porque acabo de pasar a una escuela multigrado que ya recibieron su apoyo. Se entrega el presupuesto para cada escuela de acuerdo al número de alumnos. Si una escuela tiene de 5 a 50 alumnos, 150,000 pesos al año es su presupuesto para arreglar la escuela, para el techo, para la pintura, el mobiliario, para mejorar los baños, para lo que decidan los padres de familia. Si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos, son 200,000 pesos. Si la escuela tiene de 150 alumnos para arriba, 500,000 pesos. Entonces ya empezamos aquí en Oaxaca 4,150 escuelas, la primera etapa, las más pequeñas. Y ya hemos entregado aquí en Oaxaca apoyos por a 3,384 escuelas en Oaxaca. Y vamos a llegar a las 10,000. Y todos van a recibir así su presupuesto. Aquí en las comunidades de la Mixteca no hay problema, sus autoridades son honestas. De todas maneras estamos recomendando que el comité escolar de padres de familia, cuando se integre el tesorero, sea una mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Aquí en Oaxaca estamos trabajando unidos con el gobernador. Con Alejandro Murat. Miren, podemos tener diferencias,
Además, yo creo que es consustancial, es necesario que pensemos distinto. Imagínense si todos pensáramos de la misma manera, sería muy aburrido todo. Estaríamos bostezando. Además, ese pensamiento único es consustancial o tiene que ver con la dictadura. La democracia es diversidad, es pluralidad, es libertad en todo, libertad religiosa, libertad política, libertad en cuanto a la manera de ser, de pensar. Nosotros tenemos que ser libres y podemos tener discrepancias con respeto. Entonces, tenemos que trabajar cuando no hay procesos electorales, cuando no hay elecciones, unirnos todos. Ustedes son un ejemplo también en eso. Acaban de pasar las elecciones para presidentes en municipios de usos y costumbres. ¿Qué problema hubo? Casi nada de problema, porque es la asamblea la que decide. Ya saben ustedes cómo lo van a hacer. Se reúne y es todo el pueblo el que decide. No hay ningún problema. Entonces, ¿y qué es lo que se hace? Se representa a todo el pueblo, no es a un partido. Nosotros cuando estábamos en la oposición nos discriminaron mucho, porque la despensa, por ejemplo, no se le entregaban a quienes estaban en nuestro movimiento. Los hacían a un lado. No, tú no. No les tocaba ni siquiera frijol con gorgojo. Que era lo que entregaban más, sobre todo cuando había elecciones. Bueno, pero ahora que llegamos a la presidencia, ¿vamos a actuar nosotros así? No, claro que no. Ya porque triunfamos con el movimiento encabezado por Morena, ahora nosotros nada más, o los que fueron de nuestro partido. No, partido como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Que llega el gobierno tiene que servir a todos y respetar la opinión, el modo de pensar de todos. Por eso tenemos que unirnos. Ya cuando vengan las elecciones, que cada quien agarre su partido y si quieren, pues peléense. Pero cuando ya termina la elección, unidos, la patria es primero. Por eso nos llevamos bien con el gobernador. Él nos ha tratado con respeto y nosotros lo tratamos con respeto. Y lo mismo con las autoridades de usos y costumbres y con todas las autoridades municipales. Nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo, vamos a trabajar juntos por el bien del pueblo. Y les repito, no les voy a fallar. Vamos a llevar a cabo la transformación de México entre todos. Voy a seguir viniendo, voy a seguir recorriendo los pueblos de lunes a viernes allá en la Ciudad de México, porque tengo que atender muchos asuntos nacionales. Pero los fines de semana voy a seguir recorriendo los pueblos para recoger los sentimientos del pueblo y ir evaluando de cómo van los programas, cómo vamos avanzando, y vamos a llevar a cabo los cambios que necesita nuestro país. No saben qué gusto me da, se los digo de corazón, estar aquí con ustedes. Me siento muy contento y ahí vamos a ir avanzando, poco a poco resolviendo todos los problemas.
Estamos avanzando, pero faltan muchas cosas todavía. Estamos conscientes de eso, pero vamos hacia adelante. Muchas gracias de todo corazón a todas y a todos ustedes.